En la actualidad existen sistemas de pensamiento que niegan la existencia de Dios o de cualquier tipo de Dios o de dioses, o que señalan que es imposible conocer si es que Dios o los dioses existen realmente. ¿Cómo los cristianos podemos enfrentar estas posturas antiteístas? ¿Cuáles son estas posturas antiteístas y cuáles son sus debilidades argumentativas y lógicas? Si quieres conocer la respuesta, quédate en el siguiente video. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a Predicaciones Cristianas Evangélicas, tu canal donde encontrarás predicaciones, donde encontrarás temáticas bíblicas, resúmenes de libros, capítulos y también respuestas bíblicas a preguntas que todos nos hacemos. En esta ocasión seguiremos con nuestra serie sobre Dios. En un video anterior, que dejaremos el link por acá, veíamos la respuesta o las distintas respuestas que existen a la pregunta si Dios existe. En esta ocasión seguiremos con esta serie y veremos que existen distintas posturas llamadas antiteístas, así como existen distintas respuestas a la existencia de Dios o dioses, tanto en el politeísmo, en el deísmo, en el panteísmo, en el dualismo, que vimos en el video anterior. También existen respuestas que se denominan antiteístas. Veremos cuáles son sus distintas dificultades, falencias lógicas, cómo un cristiano puede reaccionar ante ellas. Este video lo dividiremos en tres partes. En primer lugar, veremos el ateísmo, su definición y sus características. Posteriormente, el agnosticismo, su definición y sus características. Eso en una primera parte. En una segunda parte, veremos cuáles son las debilidades lógicas de cada una de estas posturas. Y finalmente, una opinión personal sobre cuál sería la forma de enfrentar estas distintas posturas desde el cristianismo. Que el Señor les bendiga y que disfruten la siguiente temática. El siguiente video está inspirado en el libro Defensa de la Fe de Pablo Hoff y de David Miranda. En primer lugar, veremos qué es el ateísmo. Por Dios. El ateísmo es la negación de cualquier tipo de Dios, cualquiera que éste sea. Para el ateísmo, Dios o dioses es la misma cosa. Mitología, fábula, mito, creencias insoportables para cualquier persona que se precie de ser educado intelectual y científicamente. Pero podemos distinguir dos tipos de ateos. En primer lugar está el ateo práctico, el cual vive su vida, practica su vida como si Dios no existiese. Y en segundo lugar están los ateos teóricos, es decir, un grupo de intelectuales que defienden sus ideas con argumentos y con evidencia. No, no es cierto, no tienen evidencia de que Dios no existe. Un ateo de apellido Feuerbach señala que Dios es solamente el resultado y el producto de procesos mentales. Para muchos ateos, el teísmo, es decir, la creencia en algún Dios, es una creencia dañina, errónea, peligrosa para la humanidad, ya que postula la intolerancia, la discriminación y la no aceptación de las diferencias. Bueno, hasta ahí dejaremos el ateísmo, lo volveremos a tomar. Ahora hablaremos del agnosticismo. El término agnosticismo fue acuñado por Thomas Huxley, quien vivió entre los años 1825 y 1895. El agnosticismo señala neutralidad y también postula su ignorancia respecto a la cuestión de los principios y la causa del universo, es decir, la existencia de Dios o no. Ante la existencia de Dios, el ateo dice que no sabe y que tampoco se puede saber con ciencia cierta si es que Dios existe realmente. La máxima fundamental de un agnóstico es: no se puede saber si Dios existe o no. El agnosticismo debe su sustento teórico a distintos filósofos, entre ellos Hume o Hume. Según Hume, es imposible conocer o saber algo, ya que solamente conocemos en apariencia, y la existencia es solamente un principio inherente a la esencia, a la materia de las cosas. Por su parte, Immanuel Kant señala que es imposible conocer aquellas cosas que no podemos experimentar con nuestros propios sentidos. Según esto, sería imposible conocer a Dios utilizando la pura razón o la razón pura, ya que Dios no es un objeto que esté sujeto a la experiencia de nosotros como sujetos. Bueno,
Ahora, ya que conocemos las distintas posturas antiteístas, es decir, el ateísmo como el agnosticismo, veremos cuáles son las debilidades lógicas y argumentativas de cada una de estas posturas. Esto te servirá para prepararte en conversaciones, en chat, en páginas de internet donde hay muchos cazabobos para cristianos poco preparados, para jóvenes, para señoritas que entran a la universidad, y los ateos y los agnósticos se los comen con zapatos se los comen. En primer lugar, debemos decir claramente que la posición atea es ilógica, como ya lo habíamos dicho en uno de los videos que dejaremos por aquí. Bueno, pero ¿por qué es una postura ilógica? Porque asume que el ateo conoce todo el tiempo, todo el espacio, en todo lugar, y que al conocer todo eso sabe que no existe un Dios. Pero cae en una profunda contradicción, ya que si el ateo pudiese conocer todo el tiempo, todo el espacio, revisar todo el universo y fuera del universo para saber a ciencia cierta si Dios existe o no, el mismo ateo sería Dios, porque tendría el poder y la capacidad de poder estar en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier espacio. Claro, porque si recorre todo el tiempo, todo el espacio y todo lugar, sería omnipresente, omnisciente y omnipotente. Es decir, sería Dios. Es decir, Dios existiría de igual modo. Ahora, si el ateo no es capaz de conocer todo lo que puede existir, ¿no es acaso algo ilógico negar la existencia de algo simplemente porque se desconoce su existencia? Por ejemplo, solo porque no podemos cavar un profundo hoyo hasta el centro de la Tierra, eso no quiere decir que debamos negar la existencia de ciertos minerales en el núcleo. No lo sabemos. Eso no quiere decir que efectivamente no existan. Es decir, no podemos negar a Dios por el simple hecho de no haberle palpado, visto o experimentado. En definitiva, poca gente inteligente es atea. El agnosticismo. La verdad que el agnosticismo es un poco más lógico, pero también es bastante arrogante. Recordemos que su máxima es: no se puede saber si Dios existe realmente o no. Irónicamente, un conocimiento universal como este, que no se puede saber si Dios existe o no, requiere un conocimiento universal también. Requiere conocer todas las cosas para recién darse cuenta de que Dios no puede ser conocido en cuanto a su existencia. En otras palabras, ¿cómo puede saber a ciencia cierta un agnóstico que no puede saber? Lo que hace el agnosticismo simplemente es reemplazar una verdad absoluta, es decir, la existencia de Dios, por otra verdad absoluta. No se puede saber si Dios existe o no, la cual es su propia verdad, es su propia opinión. He aquí la arrogancia del agnosticismo. Los ateos y los agnósticos por lo general ocupan argumentos materialistas o físicos, es decir, que señalan la imposibilidad de existencia de elementos metafísicos, es decir, que están por sobre la materia, que están por sobre el mundo visible, positivo, que podemos tocar, palpar, oír y experimentar. Es decir, niegan también la existencia del alma, de las emociones, de los sentimientos, del amor, del cariño, de la pena, de la tristeza, del deseo, del honor, tantas cosas que nosotros no podemos ver, no podemos tocar, no podemos palpar, pero que para nosotros son realmente ciertas. Bueno, ahora pasaremos a la opinión personal. Ya hemos visto tanto el ateísmo como el agnosticismo. Sabemos que el ateísmo señala que no pueden o no existen Dios ni dioses de ningún tipo. Todos son mitos, todos son fábulas, todos son muestra de un conocimiento primitivo, de un conocimiento atrasado. El agnosticismo, intentando ser un poco más lógico, también niega la posibilidad de que Dios pueda existir o se pueda conocer su existencia. Vemos ahí un dejo importante de arrogancia. Sin embargo, muchas veces estas ideas, tanto ateas como agnósticas, están enraizadas en una historia familiar compleja, en una historia personal dolorosa, o también en una rebeldía intrínseca en el ser humano. Cuando el ser humano, con un corazón dispuesto, con una mente abierta, se dispone a conocer, a darse la posibilidad de que Dios exista y a escuchar argumentos, existe una gran posibilidad de que pueda descubrir la verdad. Pero eso lo hace completamente la obra del Señor Jesucristo en el corazón y en la mente de las personas. Más adelante estaremos preparando una serie sobre cada uno de los argumentos que muestran la existencia de Dios. No te la pierdas. Y también estaremos preparando una temática en relación a la existencia de mitos en la Biblia, que fue una de las consultas que hicimos en el Instagram de Predicaciones Cristianas Evangélicas, y resultó también que ustedes querían que preparáramos esta temática: si existen mitos en la Biblia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su gracia. Recuerden, como siempre, permanecer en Predicaciones Cristianas Evangélicas. Como les digo, YouTube es un mar de información, y si no quieres que nos perdamos, conéctate, suscríbete a este canal,
pícale a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de los videos que estamos subiendo cada cierto tiempo. Que el Señor te bendiga y que el Señor te llene de su santa y bendita gracia. Y para el Señor, como siempre, honra, gloria desde ahora y para siempre.